Buen día. El día de hoy trabajaremos con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme o como sus siglas lo indican MRU. ¿Sí? Este tipo de movimiento se da en línea recta y posee una velocidad constante. Esa es una de las características que lo representa. Tiene tres fórmulas y trabaja con tres variables, con lo que es velocidad, distancia y tiempo. Cuando hablamos de la fórmula de la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre velocidad y la distancia es igual a velocidad por tiempo. La v, que representa la velocidad, la podemos calcular en unidades de metros por segundo, kilómetros por hora, pies por segundo, entre otras unidades. La distancia la podemos trabajar en metros, en kilómetros, en pies, en millas, y el tiempo pues trabaja en horas, minutos o en el caso de los segundos. Dentro de las unidades que mayor se trabajan este tipo de movimientos, pues están los metros, los segundos, las horas, los kilómetros, millas, que son las unidades más comunes, ¿sí? Y las antes mencionadas. Vamos a realizar un ejercicio para poder implementar lo que es ya el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Un movimiento donde su velocidad es constante, como lo he mencionado anteriormente. Entonces, el primer ejemplo que tenemos nos dice que calculemos la velocidad de un coche que corre 190 kilómetros en 1.2 horas. Siempre lo de primero que debemos de hacer es sacar los datos. Entonces vamos a colocar aquí los datos, ¿sí? En primera instancia nos dice que calculemos la velocidad. Entonces la velocidad sería mi incógnita porque nos dice calcule la velocidad de un coche que corre 190 kilómetros. ¿Qué es esto? Esto de aquí sería la distancia, ¿sí? Entonces la distancia es igual a 190 kilómetros. Ahora bien, 190 kilómetros en 1.2 horas. Este 1.2 horas sería mi tiempo. 1.2 horas. Recuerden que la distancia la podemos trabajar en metros, en kilómetros, en millas, en pies, pulgadas, yardas, etc. La velocidad se compone de unidades compuestas, por ejemplo, metros por segundo, kilómetros por segundo, millas por hora, metros por minuto, etc. Y el tiempo solo lo podemos medir en segundos, horas, minutos, también en días, décadas y eso, pero es una unidad única, ¿sí? No tiene dos como en este caso que sería la velocidad. Entonces tienen que aprender a diferenciar cada una de estas incógnitas. Entonces vamos a calcular lo que es la velocidad, porque el ejercicio me pide la velocidad. Entonces tengo tres fórmulas, una para velocidad, tiempo y distancia. Entonces voy a utilizar la que necesito. Me está pidiendo la velocidad, por lo tanto tomo la velocidad. Entonces, mi fórmula, que sería velocidad igual a la distancia entre el tiempo, ¿sí? Ahora voy a sustituir los datos de esa fórmula. Mi velocidad es igual a la distancia, que sería 190 kilómetros, entre el tiempo, que es 1.2 horas. Antes de seguir con el ejercicio, deben de tener en cuenta que las unidades con las que se trabaja, ¿sí? Tengo que trabajar con unidades que sean similares. En el caso de la velocidad no tenemos este problema, pero sí vamos a ver un ejercicio donde sí tenemos que convertir. Entonces, 190 entre 1.2 me da a 158 puntos y lo redondeamos a dos cifras después del punto, entonces sería punto 33. Entonces 158.33 kilómetros por hora. Recuerden que estamos calculando la velocidad, por lo tanto nos tiene que dar lo que son dos unidades, sí, relacionadas, y este sería nuestro
resultado, 158.3 kilómetros por hora. Y ahí calculamos lo que es la velocidad. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio más donde nos toque convertir. Nos dice, se produce un sonido a 6.8 kilómetros. ¿Cuánto tardará en escucharlo si la velocidad del sonido en el aire es de 430 metros por segundo? Entonces, saquemos los datos. La primera variable que tengo me dice que se produce un sonido a 6.8 kilómetros. Esa va a ser mi distancia. 6.8 kilómetros. Y me dice, ¿cuánto tardará? Desde el momento en que me dice tardará, se refiere a que calculemos el tiempo, ¿sí? Que sería mi incógnita. ¿Cuánto tardará? Ahora bien, si la velocidad del sonido del aire es de 430 metros por segundo, desde el momento en que veo esto, identifico que es velocidad. Y aparte que el ejercicio lo dice, 430 metros sobre segundo. Ahora bien, en este tipo de ejercicios para calcular el tiempo y distancia me tengo que fijar en las unidades. Tiempo y distancia. Que las unidades con las que estemos trabajando se encuentren dentro del mismo sistema, ¿sí? Tenemos kilómetros para la distancia y tenemos lo que son los metros. Son dos unidades diferentes. Para poder trabajarlas sin necesidad de convertir, tendríamos que tener kilómetro y kilómetro aquí, kilómetro por hora. Pero en el caso de que tenemos kilómetro y metro aquí, entonces toca hacer una conversión para poder seguir realizando el ejercicio. Entonces, lo primero que debo de hacer es pasar estos kilómetros a metros. ¿Y cómo se hace eso? Bien, se tiene que realizar una conversión, ¿sí? Las conversiones se ven en los grados de ciclo básico, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una breve explicación para que ustedes puedan realizar lo que son conversiones y así hacer el ejercicio. Lo primero que debemos de tener es una tabla de equivalencias, ¿sí? Investigar cuántos metros tiene un kilómetro. Entonces, un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Un kilómetro igual a 1000 metros. Esa es la equivalencia. Entonces, necesito convertir 6.8 kilómetros a metros. ¿Cómo hago eso? Tomo la cantidad que deseo convertir, que sería 6.8 kilómetros. Paso el factor conversión, que es una multiplicación seguido de una división. Esto siempre se hace tal cual como lo estoy explicando. Y ahora voy a posicionar estas dos cantidades tanto en el numerador como en el denominador. ¿Y cómo voy a saber dónde va cada una de ellas? Bien, lo primero que tienen que saber es que necesitamos cancelar estos kilómetros porque lo estamos pasando a metros. Entonces, para calcular estos kilómetros, para poderlos cancelar, este kilómetro que está aquí, lo tomo y lo coloco en el denominador. ¿Por qué lo coloqué en el denominador? Para poder cancelarlos, necesito que uno se encuentre en el numerador y el otro se encuentre en el denominador. Las fracciones tienen unos números, tienen el número arriba y un número abajo. El número de arriba se le conoce como numerador y la parte de abajo se le conoce como denominador, ¿sí? Entonces, para que pueda haber una cancelación, se necesita tener una unidad en el numerador y la otra quede en el lado contrario, o sea, en el denominador. Entonces, por eso este kilómetro yo lo coloqué en la parte del denominador porque este se encuentra en el numerador. Ahora bien, ya utilicé esta de acá. Entonces, necesito posicionar estos 1000 metros que irían obviamente en el espacio en blanco que nos queda. 1000 metros. Igual. Entonces, ahora realizo la conversión. Con la calculadora colocamos
6.8, que es este que está acá, por 1000. Entonces 6.8 por 1000 nos da a 6800. ¿Sí? Ahora, solamente hice la multiplicación primero, entre 1. Y ahora cancelo las unidades, kilómetro con kilómetro. Se encuentran una en el numerador y otra en el denominador, la puedo cancelar. Entonces esto me va a quedar en metros. Como la división es sencilla, obviamente que 6800 entre 1, sabemos que es 6800 metros. Y esta sería mi conversión. ¿Sí? Ahora sí puedo trabajar con los ejercicios. Como pueden ver, ya tengo metros para mi distancia y tengo metros aquí en la velocidad, metros por segundo. Entonces, ahora sí puedo trabajar porque están en unidades iguales, ¿sí? No podemos trabajar kilómetros y metros aquí. En el caso de que existiera, de que fuera la distancia la que nos pidieran y tuviéramos horas y segundos, entonces una de esas unidades hay que convertirlas a la otra para que queden en la misma unidad. Bien, ahora sí puedo hacer el ejercicio. Entonces, vamos a buscar lo que es el tiempo. Entonces, el tiempo, como su fórmula lo indica, es igual a la distancia entre la velocidad. Entonces, vamos a sustituir los datos que tenemos ahí. La distancia, no voy a utilizar los kilómetros porque para eso los convertí, sino que voy a utilizar lo que me dio de la conversión. 6800 metros entre la velocidad, que es 430 metros sobre segundo. Entonces, ahora aquí es donde se van a fijar por qué se debe de hacer la conversión. Cancelo los metros con metro. Si aquí hubiera kilómetro, yo no lo pudiera cancelar porque no son iguales. Entonces, por eso me tocó convertirlos a metros. Entonces, 6800 metros entre 4300 metros por segundo. Cancelo los metros y realizo la división. 6800 entre 430, que me da igual, miren, a 15.81. Entonces, 15.81. Como cancelé los metros, esto me va a quedar en segundos. Para que no se confundan, le voy a colocar así, para que no piensen que es un número 5. Y esto sería mi resultado. Y estos son los ejercicios de MRU. Con el tema de las conversiones, voy a darles un breve repaso aquí en mi cuaderno, en el mismo video, para que ustedes puedan recordar, ¿sí? Un ejemplo, si en un ejercicio nos toca convertir 15 segundos a horas. Un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se realiza esa conversión? Primero, necesito la equivalencia. Sé que las horas es una unidad mayor a los segundos. Entonces, sé que una hora es igual a 3600 segundos. Esa es la equivalencia, ¿sí? Si ustedes la buscan en internet, ese es el equivalente que les va a dar. Entonces, tomo la cantidad que voy a convertir, 15 segundos, paso el factor conversión, que es una multiplicación y una división, y voy a trabajar con estos dos valores. Necesito cancelar los segundos. Entonces, ¿cuál de estas dos cantidades tiene los segundos? Esta que tiene aquí. Entonces, esta cantidad, este se encuentra en el numerador. Entonces, esta cantidad que tiene los segundos la paso en el denominador para poder realizar lo que es la cancelación de unidades. Y esta que tenemos acá, la colocamos arriba.
y realizo la conversión. 15, tengo 15 por 1, 15. ¿Sí? 15. Primero siempre se hace la multiplicación. 15 por 1, 15. Entre 3600. Aquí lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes lo puedan observar. Cancelo los segundos con los segundos y me quedan horas. Ahora, 15 entre 3600. Mire, me da a 4. Redondeado daría 17 por 10 a la menos 3. ¿Sí? 4.17 por 10 a la menos 3 horas. Y este sería mi resultado. ¿Sí? Hagamos una más. Si fuera al revés, si nos tocara convertir 120 vamos a ver, kilómetros a metros. ¿Sí? Entonces, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? Tomo el valor que yo deseo convertir, que sería 120 kilómetros. Paso el factor conversión, que es una multiplicación y una división, y juego con estos datos. Quiero cancelar el kilómetro, entonces el kilómetro que está aquí lo coloco en la parte de abajo para poderlo cancelar. Y este que me sobra en el espacio que me falta, 1000 metros. 120. Entonces realizan lo que es la multiplicación. 120 por 1000 da 120.000. Cancelo kilómetros con kilómetros y me queda metros. Entre 1, lo que es igual a 120.000 metros. ¿Sí? En este caso, siempre le coloqué el 1 para que ustedes sepan que siempre se debe de hacer esta división. ¿Sí? Entonces, el dato aquí está en que ustedes sepan a quién van a cancelar. ¿Sí? Y que siempre tengan presente que para poder cancelar uno tiene que estar en la parte del numerador y el otro en la parte del denominador. Y eso sería lo que es el tema de MRU.